Ok, muchas gracias, Mario. Vamos a pasar, si puedes dejar de compartir. Sí, si puedes dejar de compartir, por favor. Bien, déjenme enciendo la cámara. Ok, bien, muchas gracias a los dos por su participación. Vamos a pasar brevemente a las preguntas y respuestas. Vamos a darle, tenemos 10, 15 minutitos más o menos para esta ronda de preguntas y respuestas. Probablemente hagamos dos. Entonces, aquí ponen en el chat 3 preguntas. La primera, que me parece muy relevante, que es de Josué Álvarez, nos pregunta si estas herramientas que ambos nos enseñaron pueden ser utilizadas o aplicadas también en la seguridad privada. Es decir, nosotros tenemos aquí este ciclo de conferencias que tiene que ver con la resolución práctica de problemas de la realidad tal cual. Entonces, quisiéramos saber si esto se pudiera trasladar al ámbito privado. Después, Antonio Blancas nos pregunta para Mario, ¿cómo distingues el hot place del hot spot? Manuel Salvador, ¿con qué herramientas se pueden generar la zona de confort? Esta también es para Mario. Y sin embargo, a mí también me gustaría hacer un par de preguntas que tienen que ver con la primera. Mario habló de las herramientas, es decir, habló por ahí de Excel, de Google Maps, pero quisiera saber, José Luis, si hay algún otro tipo de herramientas que nos puedan ser útiles para desarrollar este tipo de análisis y pues sobre todo que sean de software libre, ¿no? Porque a veces no tenemos como tal, pues sí, el dinero dentro de las instituciones de seguridad. Después, si José Luis nos pudiera ampliar un poco más de cómo se entrelazan o cómo se engarzan el ámbito geoespacial con el análisis de redes delictivo, creo que eso es muy relevante. Y Mario, ¿cómo establecemos, digamos, estos marcos teóricos como la teoría de estas actividades rutinarias o los círculos de Cantor para llevarlo a la práctica? O sea, ¿cómo podemos desarrollar o, no sé, patrullajes o establecer medidas preventivas o reactivas o disuasivas con este tipo de metodologías? Entonces, si quieren, contestamos estas preguntas. Vamos a ir un poco como ya estábamos trabajando, primero con José Luis, después con Mario, y vemos si nos da chance para una segunda ronda de preguntas y respuestas. Les pido solamente que traten de ser breves, por favor. Muchas gracias. Ok, primero, un dato curioso y necesario. Yo estoy en Londres en este momento y escuchar el se compran lavadoras y fierro viejo que vendan es una gloria. Entonces, hasta me hace sentir en casa. Al que se le haya ido por ahí la del sonido, gracias. Bueno, después de este dato, la pregunta que comentaban de la seguridad privada es muy interesante, ¿no? Muchas veces se hace una diferencia muy marcada entre seguridad pública y seguridad privada, y en efecto, esa diferencia existe. Sin embargo, muchas de las herramientas que se pueden desarrollar o que se han desarrollado para la seguridad pública son replicables en la seguridad privada y viceversa, ¿no? En el caso particular de los análisis que estuvimos presentando, son tan o más ricos, se pueden hacer tan o más ricos que con la información pública. ¿A qué me refiero? Recordarán que mostraba una lámina con el robo en carreteras. Entonces, en el caso muy particular de los robos en carreteras, ustedes tienen identificado exactamente el lugar que fue, cómo fue, el horario que fue. Entonces, toda esta información la pueden georreferenciar, pueden hacer la ficha para poder anunciar, ya sea en este caso robo en carretera, siguiendo el ejemplo, al conductor, o poder compartirlo incluso con la seguridad pública. Entonces, al final del día no es restrictivo, no es una herramienta para uso público, sino que puede ser para los dos, ¿no? Y justo la otra pregunta que me comentabas, Josué, las herramientas de carácter de uso libre son fundamentales para el desarrollo de cualquier institución. Como les comentaba en la presentación, no sé si todos tengan todos los recursos que quisiéramos, pero es raro la organización que los tiene, ¿no? Entonces, el hecho de poder acceder a recursos como Excel, que comentaba Mario, lo ampliaría también a recursos como una aplicación, un programa que se llama QGIS. Este programa es de uso libre, es muy sencillo de utilizar y con él se pueden realizar mapeos
de nivel profesional, ¿no? Todos los que ustedes vieron en la presentación que les realicé están hechos con software libre. No utilicé ninguna licencia particular ni nada. Todo está hecho con este programa que se llama, lo deletreo, QGIS, como menciona Daniel René Jiménez. Entonces, este programa es muy útil y además de este tema espacial, invito a que si nos acompaña un tomador de decisión y a los analistas que impulsen el uso de software libre como es QGIS, como es R, la profesionalización no solamente debe venir de arriba hacia abajo, sino los que estamos en la base, los que estamos trabajando día a día, debemos impulsar el uso de estas herramientas para que podamos tener un ambiente mucho más profesional. Ok, muchas gracias, José Luis. Mario, la palabra es tuya. Perfecto, muchas gracias. Contestando rápidamente a lo de la diferencia entre el hotspot y el hot place, bueno, pues prácticamente una es el hotspot es el lugar exacto donde se registra. Puede ser, por ejemplo, en la esquina de X calle con Y calle, ahí se registran robos, asaltos a personas. Y el hot place es el entorno, es la zona, por ejemplo, en la estación del metro, en esa zona se realizan los asaltos a los transeúntes. Pues, esa es la diferencia prácticamente, la ubicación más precisa. En cuanto a si se puede utilizar esto a seguridad privada, por supuesto que sí. Sobre todo en el ámbito de robo al interior de las empresas o algo, el modus operandi o la forma de actuar generalmente es muy delimitada. Entonces, a lo mejor no se puede hacer lo de los círculos de Cantor per se, pero sí te puedes, el analista o los encargados de seguridad sí pueden visualizar las características del robo, las horas y todo, y poder sacar inferencias de quiénes pueden estar detrás de todo esto. En cuanto a la utilización de cómo hacerlo del Cantor, cómo hacer los diámetros y todo eso, yo utilicé la herramienta de Google Earth. Entonces, solamente es muy fácil, literal, es los dos eventos más lejanos, sacar la distancia, y la misma herramienta te da la posibilidad de sacar un radio. Entonces, ahí se va a sacar la zona de actuación, o donde podría estar moviéndose el delincuente. Hay que recordar que no todos los delitos o una sola técnica o una sola herramienta no es útil para todos los delitos. Entonces, tal vez esta no funcione para todos los casos. Hay que ver qué otras técnicas sí funcionan, o a lo mejor hay que combinarlas, esta con otra técnica, y podemos sacar mejores resultados. Ok, muchas gracias por la respuesta a los dos. Antes de pasar a la segunda ronda de preguntas, quiero comentarles algo. Ambos ponentes van a poner sus datos en el chat para que ustedes los puedan contactar, tanto José Luis como en UCL, como Mario Sánchez allá en Stratea, en Nuevo León, van a poner sus datos por cualquier tema, ¿no? Entonces, sobre las preguntas, bien, la primera que nos hacen es Juan González para José Luis. ¿Cómo se delimitan los cuadrantes si la geografía de la ciudad es diferente? La pregunta es porque en San Miguel de Allende es variado el terreno y qué área abarca el cuadrante. Bueno, San Miguel de Allende es en Guanajuato, en México, para los que nos acompañan del extranjero. Para José Luis, ¿has tenido experiencia en modelos predictivos con Machine Learning? En caso afirmativo, ¿hay buenos resultados? Esto nos lo pregunta Cristian González. Después viene la de Javier Rodrigo López. Dice, las zonas de anclaje y los nodos de actuación del criminal, ¿qué tanta variación tienen respecto a distintos países? Es decir, ¿se mantienen los porcentajes de probabilidad del comportamiento criminal entre criminales emocionales como los seriales y los no personales como los robos? Esto me imagino que es para Mario. Otra herramienta de utilidad para realizar las investigaciones en fuentes abiertas y que es de uso libre es Maltego. Después, David Tiscareño. En estos análisis estadísticos serviría contemplar el lugar de procedencia de las personas que ya hayan sido capturadas, ya que la violencia y la delincuencia son arraigadas en ciertas zonas, colonias y regiones, también en familias y grupos sociales, y así poder
tener atención preventiva con políticas públicas de disuasión delictiva. Antonio Blancas, José Luis, ¿tendrás algún paper para el uso de R en análisis? Muy bien. Después, bueno, son muchos temas, ¿no? Si los quieren, bueno, yo también tengo para Mario el tema de la georreferencia. O sea, escuchamos el tema de la georreferencia, pero ¿cómo se materializa? Es decir, ¿cómo lo hace un analista? ¿O cómo se lo pueden apropiar las instituciones de seguridad, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado? Porque de repente vemos estos mapitas perfectamente bien hechos, pero no entendemos un poco el proceso de cómo se elaboran, especialmente para aquellas personas que pues recién están ingresando a este tipo de herramientas de análisis. Y por cierto, tal vez en el futuro sería interesante abordar el tema de Gephi, que es para el análisis de redes sociales también, y que es software libre, y que también nos puede ser de muchísima utilidad. Ahorita no es materia de este seminario, bueno, de esta conferencia, de esta mesa, pero más adelante lo abordaremos en otra mesa. Así que José Luis tiene la palabra y después Mario. Josué, muchas gracias por darme la palabra. Juan, en respuesta a tu pregunta, primero, antes que otra cosa, qué bonito es San Miguel. San Miguel es cuando tengan la oportunidad, San Miguel es uno de los lugares más bonitos, me atrevo a decir, del país. Entonces, vayan a San Miguel, es hermoso. Y más que la respuesta particular para San Miguel, mi respuesta es a todos ustedes. Nadie mejor que ustedes conoce las características de su ciudad. Se pueden realizar, sí es cierto, análisis técnicos mediante QGIS, mediante R, mediante diversas metodologías para identificar cuál es el cuadrante ideal, pero solo ustedes conocen las características de su ciudad, ¿no? Entonces, por ejemplo, San Miguel no es una ciudad particularmente grande, o al menos en el centro no lo es, pero si tú pones cuadrantes de 300 metros por 300 metros, ese cuadrante probablemente no sea útil por las características de la ciudad, por el tamaño de la misma, por el tipo de negocios que se encuentran ahí, pero tal vez esos 300 metros sí sea útil en San Pedro Garza García, en Monterrey, etcétera. Entonces, dependiendo del tipo de ciudad y de las características de la misma, será el tamaño que ustedes definan. No hay un estándar, siempre tengan en cuenta el tamaño de su corporación y la posibilidad de sacarle el mejor uso posible, ¿no? Entonces, algo importante que siempre les digo, si algún día alguien viene y les da una solución única, probablemente esa solución no sea la adecuada porque no existe. Son soluciones particulares para situaciones particulares, ¿no? Entonces, cada ciudad tiene sus características y cada ciudad sabrá cuál es el tamaño adecuado de su cuadrante. Modelos predictivos con Machine Learning, sí hemos tenido la oportunidad de trabajar con ellos. Cuando estábamos en el Comisionado Nacional, tuve la fortuna de dirigir un equipo bastante competente y entre ellos estaba una compañera que hacía este tipo de modelos, ¿no? Entonces, son modelos, no son sencillos de realizar. Se necesita un profesional, un analista profesional en el tema, alguien con las capacidades adecuadas, pero son muy útiles, ¿saben? Porque tú puedes no solamente, para los que no están familiarizados con Machine Learning, tú le enseñas a la máquina cuáles son las tendencias y esta máquina, basada en este aprendizaje, te va a decir cuál es lo que va a suceder en el futuro cercano o en cierto periodo de tiempo. Entonces, tan solo tener un profesional que pueda dedicar a eso es un poco complicado. Y lo segundo es que estos modelos necesitan